Vanina, para introducir el tema, anoche decíamos que la provincia de Mendoza junto con la provincia de San Juan son los únicos dos estados provinciales en la República Argentina que prohíben la comercialización en el ámbito privado de un medicamento muy utilizado para realizar abortos terapéuticos, el misoprostol. Contanos. Vanina. Exactamente, el misoprostol tiene su venta prohibida en lugares privados, es decir, en las farmacias, desde diciembre del 2009. Nosotros ayer les contábamos que hay un proyecto de ley para derogar justamente esa, la 8116, y que de esa manera también se permita su uso y su comercialización en el ámbito privado. Desde el Colegio Farmacéuticos se han mostrado disconformes ante esta iniciativa comunicada en el día de ayer por la ministra de Salud, Isabel Crescitelli, la funcionaria que dijo que ya había estado en comunicación con algunos legisladores, pero ellos no se mostraron conformes con que en las farmacias se comercializa el misoprostol. Ya vamos a ver esa nota, porque antes presento a nuestra invitada, la diputada provincial Ana María Andía. ¿Cómo le va? ¿Qué diputada? tal? Buenas noches, Gracias Fernando. por venir. ¿Qué es lo que busca su proyecto? El proyecto que he presentado esta mañana, acompañada por legisladores de 8 de los 11 bloques que integran la Cámara de Diputados Provincial, lo que plantea es la derogación de la ley 8116. Esta ley, que es del 2009, en realidad no es que hace una distinción entre lo público y lo privado. Lo que hace es restringir la posibilidad de la comercialización y del uso del misoprostol al ámbito institucional sanitario. ¿Esto cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? Que solamente pueden comprarlo y utilizarlo hospitales públicos, clínicas y sanatorios privados, pero que no es posible su comercialización de manera ambulatoria. Es lo que no es posible hoy y que es lo que esta ley busca revertir y retrotraer la situación a la situación previa a la ley 8116. Diputada, usted como especialista en términos de salud, y así, habiendo sido funcionaria y habiendo participado del programa de salud reproductiva, ¿cuál es la conclusión que saca de aquella ley que prohibió lo que un nuevo proyecto intenta derogar? ¿Qué se logró? ¿Cuál fue lo positivo, tal vez lo negativo que usted haya podido observar? Entiendo que esta ley lo que buscaba era evitar el llamado uso indebido de la medicación. Sin embargo, lo que logró fue un incremento del mercado negro, en el sentido de que el misoprostol se puede conseguir en Mendoza, si bien está prohibida su comercialización en las farmacias, y tampoco puede administrarse a través de los centros de salud, esto es de atención primaria, pero llega a la provincia a través de distintas vías. Todo lo prohibido se consigue por algún lado. Eso genera dos situaciones como mínimo: el mercado ilegal y la violencia, y por otro lado que solamente llega a algunos porque pocos tienen el dinero que es pedido por aquello prohibido. Efectivamente, sea que llegue a través de profesionales de la salud o que se compre por internet, los precios se disparan. Por otro lado, aparece el riesgo de la comercialización sin la intervención de un profesional farmacéutico, que es el que tiene el profesional responsable cuando se dispensa un medicamento a través de una farmacia. Y por otro lado, los abortos no disminuyen. Esto lo que podemos ver es que, lo que conocemos es que en definitiva el aborto es un fenómeno social y un problema de salud pública que ha existido, existe, probablemente va a seguir existiendo, pero en la medida en que se generen condiciones desde el Estado que faciliten el ejercicio de derechos, esto va a disminuir la clandestinidad y con ello el riesgo. Y como decía recién la doctora Kemelmacher, quienes tienen recursos económicos pueden transitar en el terreno de la clandestinidad sin mayores riesgos. Me paro del lado de aquellos que nos podemos mostrar escépticos diciendo, uy, va a ser un mercadeo. Van a revolear recetas de misoprostol por todos lados, porque cualquiera tendrá acceso, porque el circuito lo va a permitir. ¿Qué tiene para responder respecto de esto? Que en realidad hoy acceden muchas personas y con estos riesgos que significa la posibilidad de que haya partidas ilegales, partidas falsificadas, que han sido robadas en otra provincia, vendidas acá, etc. Yo creo que tenemos que apostar a las conductas correctas de la población. El misoprostol se vende en el campo, en el ámbito en los espacios ambulatorios, en el resto del país, a excepción de San Juan y Mendoza, y no se ha producido este escenario terrorífico
de que se revolean recetas. ¿Y por qué se llevó adelante entonces esta prohibición? Yo no lo ¿Qué, puedo una explicar. cuestión ideológica? ¿Una Hablaban cuestión del uso, dogmática? hablaban de evitar el uso indebido. Yo no puedo interpretar más allá de lo que decían los fundamentos. Creo que de todas formas los resultados no han sido los esperados en esos términos, y por otro lado lo que ha hecho es generar obstáculos, porque tanto la Organización Mundial de la Salud, que tiene al misoprostol en su listado de medicamentos esenciales, como el Ministerio de Salud de la Nación, plantean como deseable, si se va a realizar una interrupción legal de un embarazo, que se haga en forma ambulatoria con medicamentos, que en este caso es el misoprostol. De manera terapéutica y no quirúrgica. Seguro, es el uso un aborto medicamentoso, y no instrumental. No es estrictamente quirúrgico, No, sí, pero puede hacerse una aspiración manual endouterina o un legrado. Anoche nosotros dábamos cuenta en una placa, le contamos a quienes no nos vieron, y ahora tenemos la posibilidad de ubicar a la diputada Andía, que es experta en estos temas, y decíamos que el misoprostol no solamente se utiliza para una práctica medicamentosa abortiva. Seguro. Tiene otras indicaciones esta Totalmente. droga. Cuéntenos, por favor. El misoprostol funciona como protector gástrico, se utiliza para inducir el inicio del trabajo de parto en un embarazo a término, se utiliza para controlar una hemorragia posparto, se utiliza para facilitar la evacuación en el caso de un feto muerto. Esto es, tiene una serie de indicaciones en obstetricia y también como protector gástrico. ¿Me permite mostrar una nota y después quiero una conclusión suya? ¿Puede ser? Gracias. Vanina Vitale ya nos había dicho de la posición de quienes están adelante del colegio farmacéutico. Escuche. Desde diciembre del 2009, esta pastilla dejó de comercializarse en las farmacias de Mendoza por iniciativa de un senador que presentó el proyecto para limitar el expendio y fraccionamiento del misoprostol. Esta ley indica que solo se puede usar en el ámbito institucional, sanitario y público, pero no en el sector privado, y eso es justamente lo que se pretende modificar desde el Poder Legislativo. El proyecto, que ya ingresó a la Casa de las Leyes, no cuenta con el aval del Colegio Farmacéutico de la provincia. Entendemos que esto puede generar algún problema en la farmacia. No es el medicamento que le puede resolver la economía de la farmacia, pero sí probablemente le puede generar un problema adicional, porque puede existir algún tipo de mercado negro, alguna comercialización espuria que muchas veces puede llegar a la farmacia indirectamente y desconocer al farmacéutico el origen. Es decir, a ver, podríamos tener problemas que no sería propio para que la farmacia los asuma, indudablemente. El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Luis Salvi, entiende que a pesar de que la venta se irá bajo receta archivada, les traerá problemas a los comerciantes. Entiende que por no ser sancionados, las farmacias no se van a arriesgar a venderla. La forma que está en este momento restringida a la farmacia el acceso al misoprostol, yo en este momento la avalo. Que el gobierno mantenga, como lo dice en la ley 8.116, en las instituciones sanitarias, y que eso creo que tiene un control más estricto que manejándolo desde la vía de las farmacias privadas. Si tuviese que entrar nuevamente a la farmacia, a la venta en la farmacia, no le resuelve la economía. ¿Cuánto se puede llegar a dispensar de ese medicamento? Y máxime con las exigencias que tiene. ¿Quién nos limita a nosotros? ¿Quién nos da la garantía de que una receta sea legítima más allá de que tenga todos los requisitos que debe reunir una receta? Llega una receta falsificada. Nosotros no tenemos registro de firmas de médico, por lo tanto no podemos estar dudando de una firma de un médico. Hay una receta apócrifa y nosotros lo dispensamos. Se descubre que ese medicamento, que esa receta ha sido adulterada. Nos estamos comprando, hablando vulgarmente, un problema que realmente no nos resuelve la situación a nosotros. Diputada. Con respecto a las expresiones del señor Salvi, creo que, bueno, son opiniones. De todas maneras, cuando hoy al mediodía tomé conocimiento de esta nota, una de las personas que trabaja conmigo se puso en contacto con él, le ofreció, no sé si alcanzó a hacerlo, enviarle el proyecto de ley, y por supuesto que nos reunamos la semana próxima para, personalmente me interesa comprender cuál es la posición, porque con la nota me resulta un poco difícil. A ver, ¿no es lo mismo que un antidepresivo?
en el los circuito. psicofármacos tienen también venta bajo receta archivada. Por eso te digo, yo puedo Totalmente. falsificar una firma y sacar, voy a dar un nombre, bueno, no voy a dar ningún nombre, cualquier ansiolítico, cualquier antidepresivo. Exactamente. Bueno, no voy a dar ningún nombre. Sí, sí, sí. Me lo llevo a Cualquier casa. psicofármaco. Claro, seguro. La responsabilidad del farmacéutico tiene que ver con el Con el momento de circuito de la responsabilidad del farmacéutico, dispensa, seguro. pero no con el uso posterior de esa medicación o con las características o el origen de la receta. Sí, Hay responsabilidades distintas, obviamente. Claro que sí. Y el poder de policía lo tiene el Ministerio de Salud. De salud. Y si no, las auditorías en las obras sociales. Totalmente. Las obras sociales también ejercen un control importante. Seguro que sí. Diputado, ¿usted cómo cree que va a ser acogido su proyecto dentro del seno de la legislatura en función del número de bloques que adhirieron a su presentación? Yo creo que las perspectivas son muy buenas con respecto a una pronta aprobación. Quiero también aclarar que cuando ha firmado como coautor algún presidente de bloque o el integrante de algún bloque, no significa que los bloques vayan a votar de manera homogénea. Igual. Estos temas nos atraviesan a los partidos políticos, a las familias, a la sociedad, y eso está bien, es la expresión de las distintas opiniones y voluntades. Pero entiendo que tenemos muy buenas posibilidades de que efectivamente se apruebe a corto plazo, y esto en definitiva es una herramienta no solo para el Ministerio de Salud, para poder dispensarlo a nivel de centros de salud, porque una mujer no necesita ser internada para poder autoadministrarse el misoprostol. Va a poder elegir de esta manera el lugar, el momento, el contexto, la compañía con la cual quiere estar en el momento que va a atravesar, y luego sí, por supuesto, necesita un control médico, pero no una internación. Le hago una pregunta. Si usted le hubiese tocado votar en el Congreso de la Nación, en el Senado o en la Cámara de Diputados, da igual, ¿cuál hubiese sido su posición? Hubiera votado por la ampliación de derechos, por la legalización, por cierto. Diputada, muchas gracias. Gracias que tenga a buenas ustedes. noches. Gracias por Hasta su pronto. presencia. Seguimos.